La bondad de Dios. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios y las semanas pasadas habíamos estado estudiando acerca de los atributos incomunicables de Dios, como la aceidad de Dios, o sea que Dios no necesita de nadie para poder existir. Y también hablamos acerca de su inmutabilidad, que Dios es un ser que no cambia. Y ahora vamos a ver un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estudiar un atributo que Dios comparte con su creación. O más bien podríamos decir que es aquello que a Dios le hace similar a sus criaturas. Así que vamos a hablar de la bondad de Dios. ¿Y por qué estudiar los atributos de Dios? Creo que es muy importante estudiar los atributos de Dios en todo tiempo, pero más ahorita que estamos viendo sucesos en el mundo, vemos males en el mundo, vemos virus en el mundo, vemos muchas cosas que a veces pudieran hacernos pensar acerca de si todo lo que vemos verdaderamente está bajo el control de Dios, porque bajo la percepción de algunas personas a veces pareciéramos estar solitarios en este mundo. Y creo que es muy importante que ahora recurramos a la Biblia y que le conozcamos a través de ella. Eh, la bondad de Dios es un atributo que abarca muchísimas cosas. Puede hablar de muchas cosas, puede abarcar un repertorio muy amplio de actividades de Dios. Y vamos a tratar el día de hoy de resumir específicamente a qué nos referimos cuando decimos o hablamos acerca de la bondad de Dios, o lo que la Biblia dice en particular acerca de la bondad de Dios, a qué se refiere en particular. Y lo que podemos decir acerca de la bondad de Dios es que Dios es bueno por naturaleza. Definir la bondad de Dios es algo que pudiera resultar innecesario en cierto sentido, porque Dios es bueno por naturaleza y la palabra bueno es una palabra muy conocida por todos. De hecho, dice el Salmo capítulo 84, perdón, Salmo capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que Jehová es bueno. La naturaleza misma y la esencia de Dios es que Él es bueno. Su perfección, todas sus perfecciones son buenas y perfectas. Y de hecho, Él es el único ser en todo el universo, el cual es bueno de manera absoluta. Él es el único ser que puede alcanzar la absoluta perfección en cuanto a su bondad. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros y eso nos hace compartir atributos morales que también nos hacen ver como personas buenas. Sin embargo, nadie, ninguno de nosotros podrá ser bueno al nivel como Dios lo es. Todos nosotros somos personas que estamos bajo los efectos del pecado, bajo los efectos de la caída, pero Dios es el único ser que puede gozar de esa perfección, o como bien algunos filósofos lo decían, Dios es el único que alcanza el summum bonum, es decir, la máxima perfección que puede haber en un ser. Entonces, a Dios lo podemos ver en la Biblia como un ser bondadoso, como un ser que intrínsecamente es bueno. Pero, ¿qué hemos de decir? ¿Cómo se manifiesta la bondad para con sus criaturas? Y déjame decirte que el fundamento de las relaciones sociales está fundamentado, valga la redundancia, en la bondad de Dios. Todas nuestras relaciones se fundamentan en la bondad de Dios, o se debieran de fundamentar en la bondad de Dios. ¿Qué sucede, no? Cuando nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, necesitamos de la bondad, necesitamos ser bondadosos con ellos, y es por necesidad, no es tanto que si queremos o no. Para que este mundo funcione necesita haber bondad. Claro que a veces hay males en nuestro mundo, pero
esos males, y precisamente porque existen males, a veces se dan problemas en nuestra sociedad. Pero las relaciones sociales se fundamentan en la bondad. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis seres queridos, a mis familiares cercanos, a mi hermano, a mi hermana, a mis padres, etcétera, etcétera? Y necesitamos constantemente de la bondad de Dios. La bondad de Dios la podemos encontrar de muchas maneras, y déjame decirte en palabras de Herman Bavinck cómo él describe en sus palabras la bondad de Dios. Y él dice, Herman Bavinck, un teólogo muy conocido, dice, se le llama longanimidad, o sea, la bondad de Dios se le llama longanimidad o paciencia cuando se manifiesta con los culpables. A la bondad de Dios se le llama gracia cuando se manifiesta a los que han recibido perdón de pecados. A la bondad de Dios se le llama amor cuando Dios da su gracia para con sus criaturas. A la bondad de Dios se le llama misericordia cuando esta bondad se manifiesta a los que disfrutan de su favor. Y se le llama buena voluntad o beneplácito cuando el énfasis cae en el hecho de que la bondad y todos sus beneficios son un don gratuito. La bondad de Dios, otra vez como lo dije hace ratito y lo vuelvo a repetir, es algo que fundamenta las relaciones sociales. Es algo que fundamenta la relación de Dios con sus criaturas. Dios nos trata de manera bondadosa, y eso lo podemos ver cuando Dios extiende su favor para con los seres humanos. Recuerda lo que dice Mateo en uno de sus pasajes, y él dice que cómo es que los pajaritos no siembran, no ciegan, no cosechan, sin embargo, Dios les da el alimento diario. Dios manifiesta su favor para con los pajaritos cuando Él les da alimento, Él los preserva, Él les sigue dando vida, Él les sigue dando buenas cosas. Ve lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17, de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí vemos que Santiago pone que toda buena dádiva y todo don perfecto, aquí nos habla de la perfección de Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso a un nivel de perfección que ningún ser humano puede alcanzar. Dios es perfecto en su bondad para con los seres humanos, para con el trato con su creación, para consigo mismo. Él es bondadoso. Y ahora, ¿cómo es que nosotros los seres humanos tenemos que vivir y relacionarnos con los demás? Pues Dios nos dice a través de su palabra que nosotros debemos de imitar las características buenas de la bondad de Dios. Recordemos que la bondad de Dios es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los atributos comunicables son cosas que Dios comparte con su creación. Es la similitud que hay entre Dios y su creación. Con los atributos incomunicables sucede lo contrario. Son atributos que Dios no comparte con su creación. Por ejemplo, solamente para repetir y para que quede claro, los atributos incomunicables, por mencionar un ejemplo, pudiéramos decir la eternidad. En un sentido, el ser humano no es eterno, tuvo un inicio, y los seres humanos van a tener un fin en la tierra. Vamos a seguir viviendo eternamente en un lugar de felicidad o de perdición. Sin embargo, no somos eternos, cosa que Dios sí es eterno. O sea que Dios, el atributo de eternidad que Dios tiene, es un atributo incomunicable, no lo comparte con su creación. Pero la bondad sí, es un atributo comunicable, es un atributo que Dios comparte con su creación. Y es por eso que los atributos de comunicable, los seres humanos, debiéramos anhelarlos, debiéramos alcanzarlos, debiéramos trabajar en ellos. Así que la bondad de Dios debiera ser algo que nosotros debiéramos desear, es algo que nosotros debiéramos trabajar en ello.
Otro de los pasajes que podemos ver acerca de la bondad de Dios y específicamente en la vida de Jesucristo, nos dice Lucas capítulo 18, versículo 19, dice esto: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. En este pasaje Dios está platicando con el joven rico y el joven se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando se da este diálogo entre el rico y Jesús, la respuesta de Jesús es una respuesta que a veces puede causar confusión alguna, porque le dicen, no hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Pareciera ser que la idea ahí es que Dios o Jesús no es un ser bueno, porque solamente Dios lo es, pero más bien la implicación del pasaje, y estudiando el pasaje un poco más a profundidad, nos podemos dar cuenta que lo que está diciendo Jesús es más bien, tú dices que yo soy bueno, pero en el universo no hay otro ser bueno a la perfección más que Dios. Y si tú me estás llamando bueno, es porque yo debo ser Dios. Es más o menos la implicación que se encuentra detrás del pasaje. Entonces, Dios es un ser bueno, Dios es un ser bondadoso, es Dios, Dios es intrínsecamente bondadoso. Y también Jesús lo es como parte de la Trinidad. Y también vemos a Jesús entonces obrando de una manera bondadosa para con sus criaturas. Pero también vemos al Padre obrando de manera bondadosa y vemos al Espíritu obrar de manera bondadosa cuando Él derrama de su presencia para con sus criaturas. Al Padre, por ejemplo, lo vemos obrando de manera misericordiosa, de manera paciente para con sus criaturas. Y ve lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. La bondad de Dios se está manifestando en su misericordia en este pasaje. ¿Y cómo es que cuando nosotros vemos obrar la misericordia de Dios, es algo que a nosotros nos trae esperanza? Porque la misericordia de Dios es entendida como el favor de Dios, o sea, de no dar lo que merecemos. Todos los seres humanos merecemos la ira inmediata de Dios, merecemos el castigo eterno de Dios, porque ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección. Sin embargo, Dios ha decidido extender su misericordia y a eso le llamamos paciencia. La misericordia de Dios es una palabra compuesta, miseria y cardía. La palabra miseria habla de, como la palabra lo dice, de toda la miseria que hay en nosotros. Y la palabra cardía habla de corazón. Es como decirle, mira mi miseria, pásala por tu corazón y actúa en favor de mí. Es como también se puede entender la misericordia. Eh, y la gracia también es una palabra que va muy unida para con la bondad de Dios. La gracia se entiende como un regalo inmerecido. Dios nos da el regalo de la salvación. Dios nos ama a pesar de que todos nosotros los seres humanos fallamos a diario. Dios extiende su favor. También la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios da a cada día sobre los animales el alimento. Dios le da a los seres humanos a cada día el sol para que se puedan producir los procesos de fotosíntesis y todo lo que se necesita para que este mundo funcione de manera adecuada. Y Dios es el que cada día hace que su creación, hace que este mundo siga funcionando. Por lo tanto, podemos decir que Dios nos da un regalo gratuito a pesar de no merecerlo. Otro pasaje que nos habla acerca de la bondad de Dios es Salmo 145 y dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Colmas de bendición a todo ser viviente. Dios
El simple hecho de que tú y yo estemos viviendo es porque Dios ha derramado de su bondad sobre ti y sobre mí. El simple hecho de poder estar respirando, el simple hecho de estar viendo es o se debe a la bondad de Dios. Nuestras relaciones se debieran de fundamentar en la bondad de Dios. ¿Y cuánta falta hace la bondad en medio de nuestro sistema mundial? ¿Cuánta falta hace la bondad de Dios en nuestras relaciones sociales? Pregunta es, ¿cómo nos estamos relacionando con los que están a nuestro alrededor? Somos bondadosos para con ellos porque Dios ha demostrado que sí es bondadoso. Hay una historia en la Biblia donde nosotros podemos ver a un hombre que un rey o su rey lo mandó a llamar para pagarle todo lo que le debía. Y esta persona, no pudiendo con qué pagarle, le dijo al rey, no te puedo pagar. Y lo que hizo este rey fue perdonarle la deuda. Y en esta historia se nos dice que a la persona a quien se le perdonó la deuda sale donde estaba con el rey y le va a cobrar a todas las personas que le debían. Y no teniendo misericordia de cada una de las personas que le debían, fue y los llevó a la cárcel. Al enterarse el rey de su súbdito a quien le había perdonado la deuda, pero él no había sido capaz de perdonarle la deuda a todos los que le debían, fue y le echó a la cárcel también. Eso nos habla de que Dios es un ser bondadoso que le perdonó la deuda a pesar de que no merecía que le perdonaran la deuda. Y asimismo Dios espera que tratemos a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Por eso es que comencé diciendo al inicio de esta plática, al inicio de este estudio, que la bondad de Dios es lo que fundamenta nuestras relaciones sociales, o lo que debería de fundamentar nuestras relaciones sociales. Estamos viviendo tiempos difíciles donde están habiendo muchos problemas económicos, de salud, pero no nos olvidemos de que la bondad de Dios es más grande que todos los problemas que pudieran haber en el mundo. Dios te ha dado el alimento, Dios te ha dado la ropa que traes ahorita, el día de hoy. Dios te ha dado el aire para respirar, y esos suspiros que estás teniendo ahorita se los debes a Dios en cierta medida. Dios hace llover sobre buenos, sobre malos. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre. Espero que este estudio haya sido de grande bendición para ti y que esto te dé la esperanza, te dé gozo, te dé todo lo que necesitas para seguir agradando a Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Bendiciones.